Cuando aparece un ovni en tu espacio aéreo, envías aviones de combate para detenerlo. España hizo exactamente eso en 1979. 2 cazas F-1 Mirage despegaron desde los llanos. Su misión, identificar el objeto. Resultado, fracaso total. El objeto desapareció a velocidad imposible. Todo está en los archivos desclasificados de las Fuerzas Aéreas Españolas. 22 de junio de 1979. Hora, 9:27. El cielo de las Islas Canarias estaba anormalmente tranquilo. En el norte de Gran Canaria, en el pueblo de Gáldar, Francisco Julio Padrón, un taxista de 41 años, estaba sentado en el jardín de su casa llenando documentos relacionados con su taxi después de cenar. Cuando se acercaba a las 9:30, levantó la cabeza y miró al cielo. De repente, una luz llamó su atención. Al principio pensó que era una estrella. Pero esta estrella se movía. Y crecía. El objeto desconocido ahora era claramente visible, enorme, esférico, semitransparente. Dentro había 2 figuras humanoides. El testimonio de Padrón está registrado en los archivos de las Fuerzas Aéreas Españolas como expediente número 760.102. Al mismo tiempo, en el pueblo de Agaete, el doctor Francisco Padrón León, sin parentesco con Francisco Julio, se dirigía a una emergencia. Iba acompañado de 2 familiares de un paciente. A las 9:28, el vehículo se detuvo en medio del camino. Una esfera inmensa había aparecido en el cielo. El doctor Padrón escribió en su informe: vimos 2 grandes luces rojas dentro de una carcasa semitransparente. Había criaturas humanoides. Se movían conscientemente. Como nosotros. 3 testigos confirmaron esta declaración. Esa noche, se recibieron informes similares desde 22 lugares diferentes de la región. Aeropuerto de Las Palmas, Base Militar de Gando, Observatorio de Tenerife, incluso la estación de radio en el sur de Fuerteventura. Todos vieron lo mismo, esferas enormes, transparentes, moviéndose de forma controlada. El comando de las Fuerzas Aéreas Españolas tenía que actuar. Estos objetos volaban en el espacio aéreo del país y representaban un peligro. Y no había ningún plan de vuelo registrado. Por orden del Ministerio, 2 cazas F-1 Mirage despegaron desde la base militar de Los Llanos. Pilotos, capitán Fernando Cámara y teniente Juan Álvarez. Misión, identificar el objeto de cerca, advertir si es necesario, intervenir si es necesario. Sin duda, esta misión iba a presenciar uno de los encuentros más misteriosos de la historia militar española. Gáldar, Gran Canaria. 22 de junio, 9:30. Los ojos de Francisco Julio Padrón estaban fijos en el cielo. El objeto se había convertido en una esfera gigante. Su diámetro era de aproximadamente 40 metros. Una carcasa semitransparente brillaba como si estuviera iluminada desde dentro. Color, tonos azul-amarillo. Del testimonio de Padrón. Vi 2 grandes luces dentro de la esfera. Eran de color rojo. Estas luces parecían ojos. Luego noté 2 figuras en sombra. Las figuras eran humanas. Medían aproximadamente 2 a 3 metros de altura, o la perspectiva de la esfera lo hacía parecer así. No eran robots. Se movían conscientemente. Padrón observó que la esfera se movía hacia el este. Se movía lentamente, como si estuviera examinando algo. Luego se detuvo repentinamente. La esfera permaneció suspendida justo encima de Padrón. Durante 10 segundos no se movió. Se hizo el silencio. La respiración de Padrón se aceleró. Luego la esfera volvió a moverse. Esta vez muy rápido. Se deslizó hacia el este, avanzó hacia la isla de Tenerife y desapareció en la oscuridad. Padrón corrió a su casa, llamó a su esposa. Quería mostrárselo. Pero el cielo ahora estaba vacío. Ya se había ido. Padrón fue a la Guardia Civil, la Policía Nacional de España, a la mañana siguiente. Le temblaban las manos al dar su declaración. El oficial a cargo registró lo relatado. El testigo parece saludable y confiable. No hay inconsistencias en la declaración. Durante ese día, 11 testigos más dieron declaraciones similares. Lo que vieron era lo mismo. Agaete, Gran Canaria.
22 de junio, 9:28. El doctor Francisco Padrón León y dos familiares de un paciente se dirigían a una casa en el campo para un caso de parto de emergencia. El camino estaba completamente oscuro. El coche avanzaba por un estrecho camino de tierra. A las 9:28, María gritó: «¡Paren! Miren arriba». El doctor Padrón frenó inmediatamente y salió del coche. Había una esfera inmensa en el cielo. Padrón declaró en su informe: un objeto semitransparente. La carcasa exterior tenía consistencia de gelatina, estaba en movimiento constante. Dentro había dos grandes luces rojas. La esfera descendió lentamente. Se acercó mucho al nivel del mar. Luego comenzó a expandirse. El doctor Padrón declaró: la esfera comenzó a inflarse. Su diámetro se duplicó. Como si se estuviera bombeando aire desde dentro. Los tres testigos presenciaron estos hechos en vivo. Declaración de Manuel: había dos seres con forma humana. Eran altos, con brazos definidos. Estaban frente a algo parecido a un panel de control. Declaración de María: tenían cabezas. Sus cabezas eran enormes. Movían los brazos. Declaración del doctor Padrón: movimientos conscientes. No robóticos, humanos. Como nosotros. La esfera permaneció en el mismo lugar durante aproximadamente 5 minutos. Luego comenzó a elevarse rápidamente. Su velocidad aumentó gradualmente. Se dirigía hacia el este. Y desapareció de la vista en muy poco tiempo. El doctor Padrón informó a la Guardia Civil esa misma noche. Las declaraciones de los tres testigos coincidían. No había inconsistencias en ninguna. La Guardia Civil remitió el expediente a las autoridades militares. Base Militar de Los Llanos, Tenerife. 22 de junio, 11:05. Llegó una alarma desde la Base Aérea Militar de Gando. Había objetos no identificados en las pantallas de radar. Coordenadas, entre Gran Canaria y Tenerife. El comando de las Fuerzas Aéreas Españolas decidió intervenir inmediatamente. El capitán Fernando Cámara y el teniente Juan Álvarez recibieron órdenes de misión urgente. Detecten el objeto no identificado. Establezcan contacto visual. Adviertan si es necesario. Intervengan si es necesario. A las 11:05, dos Mirage F-1 despegaron de la pista. Velocidad máxima, 2.350 km por hora. Altura máxima, 20.000 metros. Tiempo estimado de llegada al objetivo, 8 minutos. Los pilotos llegaron a las coordenadas. El cielo estaba oscuro. Los radares no mostraban nada. Luego Cámara lo vio. Al este, sobre el mar. Una esfera inmensa, semitransparente, brillando desde dentro. Cámara informó al centro: contacto visual establecido. Objeto no identificado. No es un avión estándar. Nunca se ha visto algo así antes. Cámara aceleró al máximo. Velocidad, 2.200 km por hora. La distancia se reducía. 5 kilómetros. 3 kilómetros. 1 kilómetro. El informe de Cámara se conserva en los archivos de las Fuerzas Aéreas Españolas. Cuando me acerqué al objeto, vi que su diámetro era de 40 a 50 metros. No era sólido. Era semitransparente. Había luces parpadeando en su interior. Entonces sucedió algo inesperado. El objeto se movió. No fue un movimiento repentino. Fue una maniobra lenta y controlada. Se alejó de Cámara. Velocidad, estimada en 3.000 km por hora. Mucho más rápido que la velocidad máxima del F-1 Mirage. Cámara informó al centro: el objeto es más rápido que yo. Es imposible que lo alcance. El teniente Álvarez entró en acción. Se acercó desde un ángulo diferente. Mismo resultado, el objeto se alejó fácilmente. Cámara lo intentó una vez más. Esta vez el objeto se detuvo completamente. Cámara se acercó hasta una distancia de 500 metros. Luego el objeto explotó. No, no fue una explosión. Expansión. La esfera se duplicó repentinamente.
Informe de cámara, como si se inflara desde dentro. Su diámetro alcanzó los 100 metros. El ritmo cardíaco del piloto se aceleró. Las luces dentro de la cabina comenzaron a apagarse. Los sistemas electrónicos experimentaron un mal funcionamiento momentáneo. Luego el objeto ascendió. Ascenso vertical. A velocidad incalculable. En segundos alcanzó una altitud de 30.000 metros. Techo de altitud del F-1, 20.000 metros. El objeto ya era inalcanzable. Cámara y Álvarez regresaron a la base de los Llanos. Duración de la misión, 14 minutos. Resultado, objeto no identificado. Seguimiento fallido. El informe final de cámara decía: el comportamiento del objeto era consciente. Nos percibió. Reaccionó a nosotros. No es tecnología hecha por el hombre. Esa noche no fue solo Gáldar y Agaete. Todas las Islas Canarias fueron testigos. Tenerife, costa de los cristianos. El personal del barco pesquero La Esperanza vio las mismas esferas. Declaración del capitán Ramón Fernández: estaban sobre el mar. Había 3 o 4. Se enviaban señales de luz entre ellos. Fuerteventura, puerto de Corralejo. El trabajador portuario Pedro Martínez vio una esfera a las 10:15. Declaración de Martínez: la esfera se sumergió en el agua. Estaba parcialmente sumergida. Permaneció así durante 10 minutos. Luego salió y ascendió al cielo. Lanzarote, ciudad de Arrecife. El cuartel de la Guardia Civil recibió informes de 3 ciudadanos. Todos habían visto el mismo objeto alrededor de las 10:30. Una de las declaraciones: la esfera se movía lentamente. Como si estuviera buscando algo sobre la isla. Gran Canaria, aeropuerto de Las Palmas. El personal de la torre de control detectó señales anormales en el radar. Luis Hernández, operador de radar: las señales eran normales pero los datos de velocidad eran ilógicos. Mostraban 40.000 km por hora. Eso es imposible. El aeropuerto suspendió temporalmente todos los vuelos. Durante toda la noche se registraron un total de 48 testimonios. Todos hicieron descripciones similares. Esferas semitransparentes. Luces rojas en su interior. Figuras humanoides. Movimiento silencioso. Comportamiento controlado. Ningún testigo se conocía entre sí. Ninguno había consultado con el otro. Pero lo que dijeron era similar. Madrid, 23 de junio de 1979. El Comando de las Fuerzas Aéreas Españolas evaluó este extraño incidente. El general Luis García Moreno fue nombrado jefe de la investigación. Su orden fue simple: cierren el expediente. Clasifíquenlo como secreto. El informe militar recopiló todos los testimonios. Se obtuvieron detalles del piloto cámara. Pregunta de los informantes: ¿el objeto era enemigo? Cámara respondió: creo que no era enemigo. Pero nosotros tampoco éramos una amenaza para él. La sección de conclusiones del informe dice: no se ha podido determinar el origen de los objetos. No se parecen a ninguna aeronave conocida. Su comportamiento es consciente y controlado. Pero este informe no fue revelado al público. Se mantuvo en secreto. No se dio ninguna información a la prensa. El expediente fue archivado con el sello de secreto. Los periódicos locales se enteraron del incidente de alguna manera. El periódico El Eco de Canarias publicó un titular el 24 de junio. Objetos extraños en el cielo. Pero solo eso. Sin más detalles. Las autoridades militares permanecieron en silencio. El gobierno de España no hizo ninguna declaración oficial. Pasaron 15 años desde el incidente. La situación cambió. Año 1994. El Ministerio de Defensa de España desclasificó los archivos OVNI. Se lanzó el proyecto de desclasificación de archivos OVNI. El incidente del 22 de junio de 1979 fue revelado al público. Expediente No. 760.102. Contenido: 48 testimonios de testigos. 2 informes de pilotos militares. Registros de radar.
Intentos de fotografía, fallidos. Informe de evaluación militar. Conclusión, fenómeno inexplicado. El incidente de 1979 es el caso ovni mejor documentado de España. Entonces, ¿qué eran esas cosas? Teoría 1, experimento militar. Algunos investigadores sugirieron que los objetos eran pruebas militares de Estados Unidos o la URSS. Sin embargo, no había evidencia que respaldara esta teoría. Estados Unidos declaró que no realizó ninguna operación militar sobre el Atlántico en 1979. La URSS permaneció en silencio sobre el incidente. Teoría 2, fenómeno natural. Otra teoría, bolas de plasma atmosférico. Sin embargo, estos fenómenos no miden 40 metros de diámetro. No contienen figuras en su interior. No pueden evadir el radar. No pueden moverse de forma controlada. La teoría fue rechazada. Teoría 3, alucinación colectiva. Los psicólogos evaluaron la posibilidad de una ilusión psicológica masiva. Sin embargo, los 48 testigos no se conocían entre sí. Los testigos estaban en diferentes ubicaciones. Existen registros de radar. Los pilotos militares eran observadores profesionales. La teoría de la alucinación fue considerada inconsistente. Teoría 4, origen desconocido. Esta es la teoría más aceptada. Los objetos no coinciden con ninguna tecnología conocida. Su comportamiento es consciente. Su origen, desconocido. El astrofísico Dr. Manuel Osuna dijo en una declaración hecha en 1995. El incidente de 1979 merece una investigación científica seria. Los datos en los archivos son consistentes y confiables. Esto significa más que un simple malentendido. La noche del 22 de junio de 1979, algo sucedió sobre las Islas Canarias. 48 personas fueron testigos de ello. 2 pilotos militares se encontraron con ello. Los sistemas de radar lo registraron. Pero nadie pudo explicarlo. El expediente de las Fuerzas Aéreas Españolas todavía está abierto. Conclusión, no identificado, no identificado. El piloto Fernando Cámara dijo en una entrevista en 2003. Lo que vi esa noche no se parecía a ninguna tecnología que conozca. Han pasado 30 años. Todavía no tiene explicación. El incidente del 22 de junio no fue el único. 1976, Islas Canarias, se vieron esferas similares. 1980, Tenerife, el radar militar detectó señales anormales. 1995, Gran Canaria, los pescadores vieron luces desde debajo del mar. El misterio continúa. Hoy, el expediente todavía está abierto. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué eran esos objetos? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué las Islas Canarias? ¿Quiénes eran las figuras en su interior? Quizás algún día lo sabremos. O quizás nunca lo sabremos. Pero una cosa es segura. La noche del 22 de junio de 1979, había un objeto no identificado en el cielo de España. Y esa cosa no se parecía a nada que conozcamos. ¿Qué piensan sobre este documental? Compartan sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el vídeo, no olviden presionar el botón de me gusta. Suscríbanse para más casos reales. Y no se pierdan el próximo caso.